Buenas tardes, vamos a ver ahora el tema correspondiente al módulo de ginecología de cáncer cervicuterino. Un poco largo, pero voy a tratar de enfocarme en lo más posible y lo más importante para nuestras áreas de primero y segundo nivel de atención. Entonces, tenemos la definición del cáncer cervicuterino. Pues esta va a ser alguna alteración que se presente dentro del epitelio del cuello del útero. Entonces, estas lesiones pueden ser lesiones intraepiteliales precursoras de un cáncer, pueden valorarse desde una lesión de bajo grado hasta una lesión de alto grado, incluso una metastásica o una invasiva, como en el caso del cáncer invasor. El cáncer cervicuterino es una de las causas de cáncer más frecuentes en el mundo para las mujeres. Ocupa la segunda posición dentro de las causas de cáncer más frecuentes. Tiene una alta incidencia o relación con lo que es el virus del papiloma humano. Tenemos factores de riesgo para la predisposición del cáncer cervicuterino. Dentro de esto, pues establece un grupo de edad de 25 a 64 años. Aunque esto se ha ido mermando por los cambios de la cultura que presenta la población actualmente, entonces puede predisponerse antes el cáncer cervicuterino. Inicio temprano en las relaciones sexuales, como les comentaba, los cambios de la cultura que se tienen hoy en día. Las parejas sexuales múltiples, infecciones que podamos tener, por ejemplo, del virus del papiloma. El antecedente de infecciones de transmisión sexual que provocan ahí daños a la mucosa cervical. Está relacionado también con el tabaquismo y con déficit de vitaminas A, C y E. Y una causa muy importante del cáncer es que se detecta espontáneamente en pacientes que nunca se habían realizado un estudio citológico. Es muy importante tener el control de las citologías en estos pacientes desde que tienen un año de inicio de su actividad sexual. Tenemos un cuadro clínico que se va a relacionar, no es específico del cáncer cervicuterino, se relaciona con el cáncer cervicuterino, como lo puede ser un flujo transvaginal, que de una índole desconocida, que puede ser el flujo serosanguinolento, puede estar relacionado con cambios en cuanto a la menstruación con metorragias, puede haber, presentarse dolor pélvico o incluso dolor poscoito, y a veces nos puede dar síntomas urinarios o rectales dependiendo de la diseminación del cáncer que se tenga. Aquí un poquito recordándoles, ¿ven mi cursor? Vamos a ver lo que es la anatomía básica del útero, del cuello cervical, donde tenemos aquí la porción del orificio cervical externo, ¿ok? Tenemos la parte que lo rodea, es el epitelio, que tenemos para abajo la vagina, hacia adentro pues el conducto cervical y las glándulas endocervicales. Viendo aquí la fotografía de la izquierda, esto es lo que nosotros vamos a ver al tomar un Papa Nicolau. No sé si los que se acuerdan o que tuvieron la oportunidad durante sus servicios sociales o durante sus prácticas. Este es un cuello uterino, un orificio cervical externo, se visualiza. Aquí tiene un poquito de moco. Lo que tenemos, la porción proximal al orificio cervical, es el epitelio, este epitelio cilíndrico, y luego hace un cambio de epitelio, es la unión cilíndrico escamosa, y luego el epitelio escamoso. Vamos a verlo acá más adelante. Esto es muy importante para que sepamos cómo se origina el cáncer y cómo decirle a una paciente, porque siempre se le dice a la enfermería, doctor, tiene una úlcera la paciente, ¿verdad? Pero pues aquí podemos tener ya una visualización más cercana de lo que es la anatomía del cuello cervical. El orificio cervical externo, la zona de cambios que se presenta, se denomina ectoprión, la zona aledaña al orificio cervical externo, va a estar compuesta por un epitelio cilíndrico, la unión epitelio escamosa y el epitelio escamoso original, ¿ok? Aquí para que lo veamos en otra forma, el orificio cervical externo, el epitelio cilíndrico, la unión escamoso cilíndrica y el epitelio escamoso estratificado. El epitelio escamoso estratificado va a ser la parte más externa, la parte más proximal al orificio cervical externo es el epitelio cilíndrico. Y la zona de transición de epitelio es la que más va a estar afectada por el virus del papiloma o va a tener más predisposición a generar el cáncer cervicuterino.
Dentro de la histología no nos vamos a clavar mucho. Nada más tenemos pues, recordar que hay un epitelio cilíndrico normal que va a cambiar una hiperplasia de las células cilíndricas. Aquí se ve la morfología. Esto lo veíamos en nuestras clases de patología e histología. Y la metaplasia que va cambiando el epitelio hasta una metaplasia madura. Esto ya es originado en la unión epitelio escamosa y esto va a ser un cambio en una zona de transición nueva. El cáncer cervicouterino, como les comentaba, es más propenso a las células de la zona de transformación, pues, especialmente por el virus del papiloma humano. Aquí es donde se desarrollan los principales carcinomas. Esto es muy importante. Ahí no vamos a andar buscándole un carcinoma directamente en un orificio cervical interno para hacerle ya alguna toma de biopsia o que se le haga algún otro procedimiento invasivo. Hay que vigilar siempre las zonas de transición, que son las zonas más vulnerables. Como les decía, la zona de transformación es la región donde el epitelio cilíndrico se ha reemplazado con el epitelio escamoso. Es aquí donde se cambia la fusión del epitelio cilíndrico, que es la parte proximal, el epitelio escamoso, y la zona en la que se transforma o se cambia es la zona más vulnerable. ¿Ok? De nuevo, el epitelio cilíndrico, la metaplasia escamosa, como les decía, epitelio escamoso maduro, infecciones por VPH y estos que van a tienen tendencia oncogénicas. Más adelante vamos a hablar de las infecciones del VPH. Aquí están. El virus del papiloma humano. Aquí recordando al profesor Harald Sorthausen, que fue el que descubrió el virus del papiloma humano. Este descubrió que había correlación con verrugas genitales, cáncer de vulva, vagina, pene, ano, recto y orofaringe. Okay. El virus del papiloma, tenemos, válgame, unos serotipos de virus de papiloma, dentro de los cuales la variedad del tipo 6 y el tipo 11, que son muy frecuentes, estos van a estar altamente relacionados con las verrugas genitales, pero no van a estar relacionadas directamente con el cáncer. De los que son más cancerígenos, tenemos principalmente en nuestro medio lo que más se reporta el 6 y el 18. Sin embargo, también puede haber 31, 33, 35, 39 y diversos. Estos principalmente van a estar relacionados con el cáncer cervicouterino, en especial, como les decía, 16 y 18. Entonces, como les decía aquí, 16 y 18 van a causar el 70% de los cánceres y los siguientes pueden estar dentro de los virus 31, 33, 45 y 58. ¿Okay? Aquí muy importante recordar los serotipos 6 y 11, verrugas genitales y condilomas. Y el serotipo 16 está altamente relacionado con el cáncer de ano. ¿Ok? Esto es muy importante en los pacientes con actividad homosexual, ya que tengan ahí una actividad homosexual pasiva o activa, pueden estar relacionados con cáncer de ano. El cáncer cervicouterino, como les había comentado, va a estar más frecuentemente afectado el VPH en la zona de transformación del ectocervix, que es la zona que les comentaba, la unión o la zona de transición. Hay una tendencia por los cambios del pH de la vagina y del cervix y la morfología, en los cuales durante la pubertad y el embarazo está aumentada o hay una hiperplasia del epitelio que va a facilitar que el virus se asiente ahí. Entonces, durante las etapas de la pubertad es cuando mayor es fuerte el contagio del VPH y mayor va a ser la incidencia del cáncer, al igual que en las etapas del embarazo. Todo esto por los cambios de la anatomía del cuello cervical. Como les había dicho, los factores de riesgo, en este caso para VPH, casi siempre son los mismos que se relacionan con el cáncer cervicouterino, dado que pues tiene una relación alta con el VPH. La edad temprana de inicio de la actividad sexual, la edad temprana del primer parto, incluso el tener embarazos múltiples, y pues claro, obviamente múltiples parejas, o tener una pareja que tenga múltiples parejas, ¿ok? Aquí un poquito recordando la histología del VPH. El virus del papiloma va a entrar al cervix normal, ¿ok? El cervix no está infectado, tiene el epitelio de transición, tiene la unión escamoso epitelial. El virus se va a sentar
Aquí podemos ver estas células en color moradito, son las células normales, y luego aquí vienen las células virales donde se empiezan a transformar. Este virus se queda sentado, no recibe tratamiento del paciente, no se le hace crío, no se le da ningún tratamiento. Va a progresar una lesión, que va a ser una lesión exfoliativa, no hacia la porción externa, y esta lesión va a ser precancerosa. Cuando esta lesión entra hacia la parte del orificio cervical interno y se vuelve invasiva, ya tenemos un cáncer invasor propiamente establecido. Entonces, todo viene de un virus de papiloma que no se trató, no se detectó a tiempo, porque no se hizo exámenes, no se tuvo la orientación correcta en el paciente y progresó esto a un cáncer. Entonces, tener virus de papiloma humano no es significativo de que vamos a tener cáncer si se trata a tiempo. Hablando propiamente de las lesiones, aquí vamos a estar 100% familiarizados con el término NIC, la lesión intraepitelial cervicuterina. Esta va a ser una displasia que se va a presentar dentro de las capas basales del epitelio escamoso del útero, como les había comentado en las primeras diapos de la anatomía del cuello cervical. Entonces, esta lesión intraepitelial va a preceder al cáncer cervicuterino, siempre y cuando esta lesión, si no se le da manejo, no se diagnostica, no se le hace algún tratamiento con cono o alguna cauterización, va a proceder. Estas lesiones se van a clasificar como NIC1, NIC2 y NIC3. ¿Okay? Aquí un poquito de la histología, nada más para que veamos. El NIC1 es la porción más distal de la porción externa del epitelio. O sea, no está afectado totalmente el epitelio, está respetadas las capas superficiales. Y luego aquí en el NIC3 y el carcinoma in situ propiamente, ya está afectado totalmente. Hay un cambio en la morfología de las células, de un epitelio cilíndrico o un epitelio estratificado y escamoso y mixto, con infección ahí afectada, con alteración histológica por el cáncer. O sea, las células displásicas propiamente. Aquí, esto es lo que se ve dentro de la exploración, los que tuvimos la oportunidad de valorar papanicolaos con los citotecnólogos o citólogos. Se ve aquí la porción más basal, está afectada y es el NIC1. Estos cambios pueden estar presentados incluso por el virus del papiloma en el NIC1. NIC2 va siendo más invasivo, NIC3 totalmente invasivo. Esto ya es verlo en microscopio. No nos vamos a enfocar mucho a eso. El cáncer cervicuterino, como les decía, puede presentarse en el cuello uterino y puede ser ulcerante, exofítico, crece hacia afuera, infiltrante, invade hacia adentro, como les había comentado previamente. Entonces, el cáncer puede diseminarse hacia abajo, hacia la vagina, hacia el útero, a la porción superior, puede irse hacia los tejidos laterales, dentro del útero, a los ligamentos, puede incluso llegar a afectar los ureteros, y si se extiende hacia atrás, puede afectar directamente el recto. Esto es por la porción vaginal. Ya, como les había comentado, el BPH en los pacientes con actividad homosexual pueden tener afectación del cáncer en recto. Y puede incluso el cáncer cervicuterino tener una afección hacia adelante, hacia la vejiga urinaria, igual así como afecta a los ureteros, ¿verdad? El cáncer cervicuterino tiende a tener una diseminación linfática, va a invadir los ganglios pélvicos. Pues es muy importante los pacientes con sospecha de cáncer cervicuterino, a la hora de la exploración, hacer una exploración del área inguinal y ver si tenemos allí algunas zonas de crecimiento ganglionar o adenopatías que puedan estar relacionadas con la exploración y los posibles resultados de un cáncer. También el cáncer puede presentar metástasis hacia hígado muy frecuentemente, hueso, pulmón y cerebro. Estas ya son etapas muy avanzadas. Aquí tengo un esquema básico de lo que es la histogénesis del cáncer cervicuterino. Voy a insistir mucho, necesitamos aprendernos la nomenclatura NIC1, NIC2 o NIC3. Esto nos va a llegar al paciente con su reporte del Papá Nicolau. En ocasiones puede venir la terminología, aquí está, H, S y L.
de las signas en inglés, de la nomenclatura en inglés, de lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Ok? High escamosus intraepithelial lesion. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a meter mucho aquí en esto, lo voy a explicar más adelante. El tamizaje para el cáncer cervicouterino siempre va a ser la citología cervical, nuestro Papá Nicolau, nuestro DOC. ¿Ok? Mujeres con vía sexual activa, dentro de los 3 años después de la primera relación sexual o hasta los 21 años, cualquiera que ocurra primero. Mujeres que lo soliciten. Toda persona que solicite un Papá Nicolau se le puede hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando tener la valoración. Si ya tiene antecedentes de Papá Nicolau previos negativos, se puede extender un poquito la toma durante los primeros 2 a 3 años y que no tenga algún cambio de pareja o algún factor de riesgo predisponente, podemos estarla vigilando. Si tiene factores de riesgo, vamos a seguir incluso cada año o incluso si tenemos algún reporte dudoso, se puede repetir el tamizaje a los 6 meses. Esto me lo encontré de un manual para realizar las citologías cervicales. Muy bueno el manual para que aquí tengan la información. Cómo tomar la muestra. Tenemos aquí el CitoBrush para la muestra intracervical y tenemos la espátula que va a tomarse la muestra dándole la vuelta hacia lo que es el cuello cervical. ¿Ok? Entonces, muy importante valorar que la toma de muestra, la espátula nos va a tomar de la zona de transición del epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico o la unión escamoso-cilíndrica. Y el otro va a ser de la porción endocervical o intracervical. Existe una nomenclatura que se usa mucho para valorar estos reportes del papiloma y es el Bethesda. ¿Okay? Desde el 2001 se ha manejado esta clasificación. Esta se usa para el reporte de las citologías y es lo que nosotros vamos a ver en la consulta. Ahí está. Existe una terminología que se reporta dentro del sistema Bethesda, que es negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Si en nuestro reporte viene esta terminología, negativo para lesión intraepitelial, esto va a incluir los términos dentro de límites normales, que anteriormente se manejaban, cambios celulares benignos o cambios reactivos, de inflamación, reparación, radioterapia, cambios por DIU. Vamos a ver más adelante. Existe otro reporte que nos puede dar el Papá Nicolau o el citólogo o el patólogo. Cambios en la flora sugestivos o indicativos de vaginosis bacteriana. Esto es lo que se refería anteriormente al crecimiento de flora de cocobacilos, bacterias. Calidad de la muestra siempre va a ser satisfactoria o insatisfactoria. ¿Ok? Les voy a mostrar aquí, tengo un Papá Nicolau, este es de un paciente. Vamos a ver si se ve. Podemos ver arriba la nomenclatura que se usa y luego acá abajo dice satisfactoria para la muestra. Y aquí una clasificación clase 1, clase 2. Estos son reportes del medio privado. Y luego aquí abajo nos hace reportes de las células que se van a presentar. No se ve, Clemente. ¿Ahí? Yo creo que a lo mejor si nos mandas foto. Ahorita se los mando. Esto es una nomenclatura sin formato. ¿Ok? No es un formato, sino es lo que escribe el patólogo. Vamos a ir más adelante. Ahorita vamos a poner el formato que vamos a manejar nosotros en el IMSS. Existe la terminología células escamosas atípicas, que va a estar como ASC. Aprendas en esas siglas. Donde puede haber cambios sugestivos de lesión intraepitelial, pero carece de criterio para interpretación definitiva. Entonces, si tenemos un reporte que diga ASC US,
este reporte no es definitivo para diagnosticar cáncer. ¿Ok? Si nuestro reporte del patólogo nos va a decir células escamosas atípicas, terminología ASC-US, el paciente no le podemos diagnosticar como cáncer, se le va a observar, se va a vigilar al paciente, se le va a repetir la muestra en 3 meses, indicándole que disminuya sus factores de riesgo o que los evite, parejas múltiples o actividades sexuales de alto riesgo. Si es necesario, a este paciente se le manda a segundo nivel para valoración de biopsia o colposcopía, siempre y cuando nosotros tengamos el resultado a los 3 meses. ¿Ok? Este resultado va a ser el 95% de nuestros pacientes. ¿Ok? ASC, células escamosas atípicas de alto grado o lesión intracervical escamosa de alto grado que carecen de criterio para interpretación definitiva. Estos pacientes, forzosamente, cuando tenemos este reporte, tiene que enviarse a segundo nivel. No le vamos a repetir un Papa Nicolau los 3 meses. Ya tenemos una lesión de alto grado. Este paciente tiene que ser valorado para colposcopía y biopsia. Dentro de las anomalías celulares epiteliales, si nos va a reportar el patólogo lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, va a comprender la displasia leve o la CNIC1, incluso los BPH. Entonces, lesiones escamosas de bajo grado, siempre hay que descartar BPH como principal causante de una lesión de bajo grado. Y las lesiones de alto grado, como les comentaba, pues ya va a ser con las lesiones de displasia morada severa y con los cánceres invasivos. Y el otro reporte es propiamente ya un cáncer epidermoide, donde ya es francamente la lesión. Lo demás aquí son células ganglionares atípicas y lo demás ya es buscar adenocarcinoma cervical in situ y adenocarcinoma. Pocas veces nos va a tocar directamente esto, porque estos pacientes ya es muy evidente, ya tienen biopsias directas. Este es el formato que les va a dar la asistente cuando la paciente venga. Quiero que me lea mi reporte del Papa Nicolau. La asistente les va a traer este formato. No sé si lo logran diferenciar bien. Aquí vamos a brincarnos un poquito hacia la parte de resultados de citología cervical a mitad. ¿Sí se pueden ver el cursor? Sí. Vamos a ver, dice calidad del espécimen, satisfactorio, insatisfactorio. Vamos a suponer que viene satisfactorio. Diagnóstico citológico para lesión, positivo o negativo. Vamos a suponer en este caso que sea negativo. ¿Ok? Aquí nos puede reportar tricomonas, bacterias, cambios de atrofia, por ejemplo, en una paciente con menopausia o posmenopáusica, cambios de radiación en una paciente que tengamos en control, cambios de inflamación, cambios de reparación y efecto del DIU. Hecho esta nomenclatura, radiación, DIU, inflamación. ¿Nos regresamos un poquito? Aquí está. Negativo para lesión intraepitelial. Todos esos reportes no van a ser de cáncer. ¿Ok? No por el hecho de que digan cambios de radiación, vas a dar por hecho que ya tiene cáncer, sino que es una paciente que está en control o vigilancia o que está para ser dada de alta de su cáncer cervicouterino. ¿Ok? Anomalías epiteliales presentes. Estamos en el inciso 18, ¿sí, verdad? Ok. Anomalidades celulares escamosas. Déjame mover un poquito esto. Y aquí, ¿qué les había dicho que significa si le reportamos ASC-US? Que eran cambios sugestivos y que tenías que revalorarla en 3 meses. En 3 meses, correcto, Carlitos. Entonces, si aquí el patólogo, esto es lo que nos va a dar la asistente. Yo les estoy ayudando cómo interpretarlo, o trato de ayudarles ahorita. Entonces, si el patólogo les va a marcar aquí 1, aquí no hay un manual que te diga, leer la parte correspondiente al 1. Tienes que estar viendo, porque a veces nada más te viene una copia, no te viene el formato original. Si tenemos el 1, vamos a pedirle a la paciente
que se mantenga fuera de los factores de riesgo. Si nos reportó tricomonas, bacterias, hongos, inflamación, se le da tratamiento y se le repite el Papá Nicolau a los 3 meses. Si tenemos una SC con H, que es de alta gravedad, o lesión de alto grado, este paciente necesita, ¿qué les había comentado? Vivo a segundo nivel. Colpo. Colposcopía. Ok. Del 2 para adelante, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, displasia cervical leve, BPH. Aquí tenemos el 3. Si tenemos esto, un BPH, hay que canalizarlo a segundo nivel para que se le trate el BPH. ¿Ok? Lesión intraepitelial escamosa de alto grado tiene que ir a segundo nivel. ¿Ok? Carcinoma in situ tiene que ir a segundo nivel y ya que lo canalicen a tercer nivel, la oncología. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Si reciben un formato de Papá Nicolau, hasta aquí podemos valorar muy bien esto. ¿Ok? Lo demás aquí es franco. Carcinoma epidermoide invasor, sí o no. Anomalías del epitelio glandular. Esto es lo que les había comentado. Las células, si son células atípicas o células de adenocarcinoma. Estos pacientes tienen que ir directamente a segundo nivel y canalizarse a tercer nivel. ¿Ok? El citólogo, porque estos generalmente no los hace un patólogo, los hace un citotecnólogo o un citólogo que vamos a tener la unidad. Y abajo vienen los datos, donde el nombre del citotecnólogo y si lo vio un patólogo. La muestra fue revisada por un patólogo, sí o no. Si la muestra ya viene revisada por un patólogo y la muestra viene como lesión de bajo grado, el inciso 1 en el apartado 19, entonces ya tenemos más certeza de que lo podemos revisar a los 3 meses. Si viene reportado como lesión de alto grado en el inciso 2, pero no viene reportado por el patólogo, podemos hablar al laboratorio para que sea verificado por el patólogo. ¿Ok? Si no viene confirmado por el patólogo. Todas lesiones sospechosas deben de estar verificadas por el patólogo. Hasta aquí vamos bien con el reporte de la citología. Sí. ¿Alguna duda que tengan de este formato? Me brinqué, lo de arriba son ahí antecedentes y la espátula, el citobrush y todo eso. Entonces, como nos quedan 4 minutitos, pero vamos bien. El cáncer cervicuterino propiamente, el 91% de los cánceres va a ser de células escamosas y epidermoides, que va a ser en la zona de transición del epitelio, que les he comentado al principio. El 70% de los cánceres van a ser de células grandes no queratinizantes, 21% queratinizantes y un porcentaje menor va a ser de células pequeñas. Rara vez vamos a tener un paciente con un adenocarcinoma invasor, que esperemos siempre que sea raro que esté en nuestro medio, pero se va a presentar el cáncer. Se va a presentar el caso, perdón. Esto va a ser en pacientes que no tuvieron ningún control previo y que de repente llegan y traen una lesión porque traen sangrado, traen molestias, y ya ves una lesión infiltrativa o una lesión exfoliativa que ya te llama la atención. Ay. Se movió, ahí está. Como les había comentado, de izquierda a derecha, el cáncer va a empezar por la infección del virus del papiloma, se va a sentar en el cuello cervical, va a progresar una displasia leve. Esta displasia leve generalmente puede evolucionar a grave si no hay tratamiento, y si hay tratamiento puede evitarse eso. Esto es lo que podemos ver en nuestra exploración con el espejo vaginal, o le dicen vaginoscopía. Podemos ver estas lesiones. Ok, estas lesiones son altamente sospechosas de lesiones intraepiteliales, ok, las de alto grado, displasia grave y cáncer invasor, ok. Estos son los casos en los que tú ves un paciente en la última foto cuando viene con adenocarcinoma. Recordándoles aquí, ahora en forma esquemática, las etapas cervix normal, etapa 1B. Estas son las nomenclaturas de la nomenclatura FIGO. Es una nomenclatura estandarizada para la valoración de la diseminación del cáncer.
Entonces, en etapa 1A, 1B, el cáncer está limitado al orificio cervical. En la etapa 1B, 1B1, 1B2, el cáncer está infiltrando hacia las porciones del orificio cervical interno. Y en la etapa 2B, el cáncer ya está totalmente invasor. Incluso si vemos aquí, está agarrando, ¿qué está agarrando aquí el cáncer? Y hacia abajo y hacia los lados. Ligamentos Los suspensorios y vagina. Este es un cáncer ya muy diseminado. Como les comentaba, la clasificación FIGO es una clasificación estandarizada. No nos vamos a meter mucho en esto, nada más que sepan que las etapas 1 y 2, pero la etapa 1 es un tumor limitado y la etapa 2 ya es un tumor que, la etapa 1B ya empieza un tumor a extenderse. Los estadios del cáncer del cervicuterino, nada más que tengamos que aprendernos, pues si tenemos en los reportes de segundo nivel que nos manda el paciente ya con un diagnóstico de cáncer cervicuterino, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Rara vez vamos a tener estos en la consulta, el estadio 4, porque propiamente ya los maneja tercer nivel, oncología. ¿Ok? Entonces, para que tengamos en cuenta que un estadio 1 va a estar el cáncer nada más confinado a lo que es el cuello uterino. El estadio 2 va a estar confinado hacia la vagina y hacia los ligamentos. El estadio 3 va a abarcar vagina, va a abarcar el miometrio y los ligamentos. Y el estadio 4 ya va a abarcar con lesiones, por ejemplo, en la porción posterior al recto, la porción anterior vejiga, ureteros. Existen pruebas diagnósticas que esto se va a manejar en segundo nivel, la colposcopía, ¿ok? Esto va a ser entrar directamente, es un colposcopio, es como un microscopio, se va a entrar a la porción del cuello uterino, con un asa especial se van a tomar biopsias y se va a visualizar. Es tanto como diagnóstico y se puede manejar como terapéutico si tenemos alguna lesión pequeña que se pueda realizar ahí algún cono o algún procedimiento. O se le, como dice aquí, el curetaje endocervical como diagnóstico. Si tenemos involucro hacia la vejiga, recto, hay que solicitar, en este caso, una cistoscopía o un rectosigmoidoscopía para valorar lesiones hacia la porción posterior o la porción adelante hacia la vejiga. Claro, también si la lesión ya está diseminada, un cáncer invasor, se puede solicitar un TAC para estadificar las lesiones y la afectación que tenga hacia los órganos, como les he comentado, hígado principalmente, pulmón, hueso, cerebro. Y los laboratorios para control biometría química, PFH y pruebas de función renal, como les comentaba, afecta al hígado, afecta a los ureteros y afecta a la vejiga. En el embarazo, lo que nunca queremos ver, ¿ok? Aquí todo paciente con cáncer cervicuterino confirmado y con un embarazo presente tiene que ser sometido a valoración por un comité, el comité materno, es comité materno infantil, para que tenga una valoración del manejo de este caso del paciente, ¿ok? No nos vamos a meter muy a fondo. Aquí hay que nada más tener el conocimiento. No se va a hacer está contraindicado hacer un legrado, un raspado cervical a una paciente en el embarazo. Para nada se le va a pedir ningún procedimiento. No hay que pensar en maniobras heroicas. Se tiene que valorar siempre el caso. La colposcopía solamente por manos expertas en las que se evite lastimar el orificio cervical interno, incluso si el paciente tiene una placenta previa, una placenta precreta o alguna placenta baja transitoria, aquí hay que valorar que no se vaya a lesionar. Entonces, las biopsias se pueden tomar solamente en los casos de lesiones NIC1 o NIC3. ¿Ok? Si una paciente tiene un embarazo menor de 16 semanas de gestación con diagnóstico de cáncer, el tratamiento debe ser inmediato para ver si el embarazo puede proceder o no puede proceder. Tratamientos aquí, el cáncer cervicuterino. La cirugía, pues es la primera opción en pacientes jóvenes sin contraindicación quirúrgica. Todos los estadios de bajo nivel, estadio 1A1, que es el cáncer propiamente confinado a cervix o a cuello uterino, se le puede hacer colonización de los márgenes libres o la histerectomía. Se puede hacer cirugía conservadora de ovarios. Se puede hacer una cirugía vagina corta y se reduce la vagina. No sé si se acuerdan, esta es la técnica de Fever 1, creo que es la terminación. Ahorita no tengo bien aprendido los términos quirúrgicos.
Hay 3 tipos de cirugías conservadoras en el cáncer cervicuterino. Esto no lo vamos a ver nosotros. Los estadios 1A, 1A2, se le va a hacer histerectomía radical más linfadenectomía pélvica y muestreo aórtico. A los ganglios paraórticos se le va a tomar muestra. Braquiterapia, radioterapia y lo demás estadios avanzados ya corresponden a segundo y tercer nivel. Aquí un poquito de los tratamientos de la histerectomía. Puede ser radical. Esto nada más para tener conocimiento de qué manejo se le dio al paciente. Si tenemos una histerectomía total, la paciente va a tener conservación de los ovarios para evitarle una menopausia precoz. Histerectomía radical. Se va a llevar la porción proximal de la vagina, incluyendo los ligamentos suspensorios y los ovarios y las trompas. Histerectomía total con salpingoferectomía. Aquí se va a respetar la vagina, ¿ok? Y puede ser, en dado caso que la afección del cáncer esté nada más hacia una de las trompas o hacia uno de los ovarios, puede ser unilateral o bilateral. Prevención primaria. Esto es lo que nosotros debemos de hacer antes de estar pensando en que se le debe operar al paciente. Primero debemos de tener una adecuada promoción de la salud. Debe estar bien informado toda nuestra población que sea dentro del grupo etario para la actividad sexual o factores de riesgo. Diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Hay que insistir siempre en las mujeres que tengan su control de Papá Nicolau. ¿Ok? Acciones de detección oportuna, el DOC, la educación sexual, promover el uso preservativo y siempre a orientarse a los factores de riesgo del contagio del virus del papiloma y todas las patologías de infecciones vaginales que se puedan presentar. Tenemos dentro de la prevención, esto lo saqué del esquema de la cartilla de vacunación de los niños, donde viene la vacuna del virus del papiloma. Dentro de la Secretaría de Salud en México, se maneja que se les va a aplicar a las niñas que estén cursando su 5º año de primaria o que tengan 11 años de edad. Se les va a aplicar una primera muestra y la segunda muestra se les va a aplicar a los 6 meses de haberse aplicado la primera y la tercera muestra a los 60 meses después de la primera dosis. Vamos a ver acá. Esta información es del CDC, del Centro de Enfermedades, Centro de Disease Control, donde nos dice que a todos los niños de entre 11 y 12 años deben de recibir 2 dosis de la vacuna, con un intervalo de 6 meses en lugar de 3. Esto está comprobado que tiene alta eficacia, pero si el paciente tiene entre 9 y 10 años, y entre 13 y 14 años, o sea, antes de esta edad recomendada y después de esta edad recomendada, también puede recibir 2 dosis. Y a los niños menores de 15 años, las 2 dosis se ha reportado que ha sido muy eficaz. Pero en el caso contrario, tenemos los adolescentes y los adultos jóvenes, entre 15 y 26 años, deben recibir 3 dosis de la vacuna. No podemos dejar pasar un adolescente que se vaya a empezar a vacunar, que se vaya nada más con las 2 dosis. Debe ser recomendado que tenga las 3 dosis de la vacuna. ¿Okay? Criterios de referencia y contrarreferencia. Básicamente, como les había dicho, nuestro reporte de la citología. Vamos a ver el reporte que nos maneja, lesión de bajo grado, lesión de alto grado. Sean de todos los pacientes que ya tengan una biopsia o tengan un diagnóstico, den directamente a segundo nivel. Pacientes en etapa 1, sin infiltración, segundo nivel. Oncología, ya va a ver los casos de cáncer infiltrativo o los casos de infiltración linfovascular. ¿Por qué los primeros cánceres o las primeras clasificaciones del cáncer van a segundo nivel? Porque aquí se les ofrece hacerles un cono cervical. Se les ofrece hacerles un curetaje o algún tratamiento menos invasor que no ocupa braquiterapia ni radioterapia. Ya si es avanzado,
ya tiene que ir a tercer nivel, a oncología, para valorar braquiterapia, radioterapia o algún otro técnico que tenga, perdón, alguna otra técnica quirúrgica que se le pueda ofrecer. Como se ha dicho, tenemos al paciente con el diagnóstico de cáncer cervicouterino. Segundo nivel, todos los estadios 1A1 sin invasión y que no tengan invasión linfovascular. Tercer nivel, del 1A1 con invasión linfovascular o 1A2 perdón, de 1A2 a etapa 4 o que tengan alguna recurrencia del cáncer. Todas las pacientes que tengamos en etapa posmenopáusica y tengamos un sangrado transvaginal no especificado o no diagnosticado, que sea sospechosamente propenso a cáncer, aunque tengamos unas pruebas de citología que nos reporten lesiones de bajo grado, debe ser valorado a segundo nivel para que se le valore hacerle una colposcopía o que se le tome una biopsia de endometrio. ¿Ok? Si en nuestra exploración ginecológica la enfermera nos habla de que se está tomando una biopsia, se está tomando una citología, un Papa Nicolau, y nos habla, doctor, puede venir a ver la paciente, es que le veo una úlcera muy sospechosa. Si es franca la lesión, hay que enviarse a segundo nivel el paciente, ¿ok? No nos vamos a esperar los 3, 6 meses a ver si llega el reporte de la citología, si ya tiene una lesión evidente y es exfoliativa o está comprimiendo el orificio cervical o que tenga alguna problemática asociada como sangrados. Como les había dicho, los pacientes que en la exploración de cervix que observen signos o síntomas de cáncer y pues ante la sospecha o confirmación de todo cáncer en el embarazo, debe mandarse a segundo nivel. ¿Qué vamos a hacer nosotros del seguimiento de estos pacientes? Todos los pacientes que tengan algún reporte de células escamosas atípicas o desconocidas o células escamosas atípicas con una lesión que no puede ser incluida a la lesión de alto grado, deben de valorarse para segundo nivel. Las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado debemos de vigilarlas. Estas son las que les decía que pueden estar relacionadas con el virus de papiloma. Estos que hay que hacerles citología, a los 3 meses. ¿Ok? Entonces no podemos dejar ir a un paciente con un reporte de lesión intraepitelial de bajo grado con sospecha de BPH. No le podemos decir, lo vemos en un año. Hay que valorarlo y vigilarlo a los 3 meses. Bueno, estos son para referencias a oncología, como les había dicho, no nos vamos a meter tanto en eso. Todas las etapas 1B a etapa 4 van directamente a oncología. Oncología nos va a regresar el paciente a la clínica cuando después de 5 años de seguimiento no hay datos de recurrencia del cáncer. Entonces esa paciente va a regresar a nuestra clínica, vamos a seguirle nosotros vigilando nada más el control anual, porque ya superó los 5 años sin que tenga alguna recurrencia del cáncer cervicouterino. Esto, porque nos va a tocar mucho. Doctor, vengo de la 23, de Gine. ¿Qué pasó? Me hicieron un cono cervical. Muy importante. Pacientes que se les hizo un cono cervical, hay que cumplirles una incapacidad de 7 días. ¿Ok? Si el paciente fue sometido a una cirugía invasiva menor con cervical y alguna linfadenectomía pélvica, se le va a cubrir hasta 21 o 28 días después del manejo. Traquelectomía. Esto es cuando ya se le hizo un procedimiento que incluyó la porción de la vagina y del cuello uterino, se le va a dar hasta 21 días. Si el paciente se sometió a una histerectomía abdominal total o radical, 28 días. Si el paciente está en manejo por radioterapia, se le puede dar hasta 100 días de incapacidad para tener una recuperación óptima de este paciente. La mayoría nos va a llegar aquí, entre 7 y 28 días. ¿Ok?
y pocos casos que no queremos ver es que siempre ya van a llegar con histerectomía abdominal y les vamos a cubrir 28 días de incapacidad. Creo que es todo. ¿Alguna duda que tengamos de principalmente los reportes de citología que vamos a ver en nuestra consulta? Regrésate a los criterios de envío a oncología, por favor, Clemente. Esta vacuna, ¿cuánta referencia? Esto no, ¿verdad? Oncología. Acá está. Es mero. Ya nada más ahí, si ven, en esos criterios ya viene incluso estadificada la etapa en la que viene, en la que está en este caso el cáncer. Por lo tanto, si está estadificada, significa que la paciente está llegando con ustedes con una prueba, con un resultado de una biopsia ya tomada. Sí. Para que se pueda hacer el criterio o la referencia, perdón, a oncología, uno, tiene que ser comentada por sus, en este caso, sus coordinadores, y dos, la paciente tiene que tener las laminillas con ella, porque a veces solamente nos llegan con el reporte, pero si no tienen laminillas, oncología no las acepta. Entonces, siempre solicitar las laminillas de la paciente y obviamente el reporte de patología, y con esos dos se puede hacer el envío. De hecho, se hace el envío como para el día siguiente. ¿Ok? Exacto. Sí, Muy eso bien. se pueden pedir incluso en patología del Hospital 4. Puedo mandarse a la paciente con una hoja para que recoja las laminillas y que las lleve a oncología. Muy importante eso que dice la doctora. Siempre hay que mandar las laminillas. De toda biopsia no vamos a mandar nada más el papelito, porque las laminillas las tiene que volver a ver el patólogo de allá del Hospital 23 o el Hospital 25. Bueno, y ya nada más en este tema, bien importante, Clemente lo comentó durante la clase, pero todo esto que estuvo comentando lo podemos visualizar en los algoritmos ya propiamente el seguimiento de una paciente en edad reproductiva, cuando se les tiene que hacer el tamizaje y cuáles son los seguimientos de acuerdo al resultado del tamizaje. Con fines de exámenes y obviamente de práctica, estudien esos algoritmos porque es la parte más importante en primer nivel para el seguimiento de las pacientes, ¿ok? Con fines de seguimiento y con fines de examen también.